Hola a todos, soy José Ramírez, gerente general de Insolidum Abogados. Hoy exploraremos la fascinante estructura de un delito. Bienvenidos a nuestro canal. En el intrincado escenario del derecho penal, la comprensión de la estructura de un delito emerge como un pilar esencial tanto para profesionales del derecho como para ciudadanos interesados en desentrañar el funcionamiento de la justicia. En Ecuador, la estructura de un delito se rige por los principios establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, una normativa que define meticulosamente los elementos fundamentales que constituyen un delito. Nuestro propósito va más allá de la superficie. Buscamos ofrecer un análisis crítico que arroje luz sobre estos elementos clave. Comencemos con el acto. En términos legales, el acto se materializa como la conducta física realizada por el presunto infractor, tal como lo prescribe el COIP. A través de ejemplos específicos, exploraremos desde actos materiales hasta omisiones, profundizando en cómo estas acciones tangibles construyen el cimiento de la estructura del delito, según la normativa vigente en Ecuador. La intención o mens rea, un concepto central en el derecho penal, se trata de un objeto de análisis riguroso, desde la intención deliberada hasta la negligencia consciente. Abordaremos las diversas formas en que la ley evalúa la culpabilidad, siempre en concordancia con las clasificaciones y relevancia que el COIP otorga a estas intenciones para determinar la responsabilidad penal. Las consecuencias de un acto delictivo, otro pilar de la estructura legal según el COIP, serán examinadas minuciosamente. Analizaremos cómo las leyes ecuatorianas contemplan el impacto de un delito en las víctimas y la sociedad en general, asegurándonos de seguir de cerca las disposiciones del Código. Este enfoque no solo proporcionará información sobre la evaluación de las consecuencias, sino que también subrayará la importancia de considerar el contexto social en la justicia penal, tal como lo prescribe la legislación vigente. A través de esta exploración analítica no solo brindaremos claridad sobre la estructura de un delito, sino que también construiremos una narrativa educativa y accesible en línea con el marco legal ecuatoriano. La integración de términos legales con ejemplos específicos y situaciones relevantes permitirá a nuestra audiencia conectarse con la complejidad del derecho penal en el Ecuador, generando un interés más profundo y una crítica tanto en profesionales del derecho como en el público en general. Esta estrategia de contenido busca no solo educar, sino también promover una participación más activa y reflexiva en la conversación sobre justicia penal, manteniéndonos siempre alineados con las disposiciones del COIP. En el segmento inicial de nuestro video exploraremos la esencia del acto en un delito, centrándonos en su interpretación conforme al Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador. La comprensión detallada del acto es crucial, ya que constituye el componente inicial y tangible de cualquier delito, sentando las bases para determinar la culpabilidad del presunto infractor. En el contexto legal de Ecuador, el COIP proporciona una definición clara del acto delictivo, conceptualizándolo como la conducta física realizada por el acusado. La simplicidad de esta definición, expresada en lo que el acusado hace, busca eliminar la complejidad inherente a la terminología legal. Esta claridad comunicativa tiene como objetivo facilitar la comprensión tanto para profesionales del derecho como para ciudadanos comunes, construyendo un puente que enriquece el conocimiento legal de manera accesible. Es crucial destacar que en el marco legal ecuatoriano, el COIP clasifica los actos delictivos en diversas categorías, que abarcan desde acciones materiales hasta omisiones. La tipicidad, un concepto fundamental en el COIP, establece los elementos específicos que deben estar presentes para que una conducta sea considerada un acto delictivo. Estos elementos son esenciales para determinar si un comportamiento se ajusta a la tipificación legal y por lo tanto constituye un delito. La objetividad en la tipificación, respaldada por criterios objetivos en el COIP, contribuye a la imparcialidad y consistencia en la aplicación de la ley. Al proporcionar esta explicación,
Nuestro objetivo es agregar profundidad a la comprensión del público sobre la variedad de actos que pueden constituir un delito, fomentando así una percepción más informada y matizada de la legislación penal en Ecuador. Este enfoque se alinea con la intención de promover un entendimiento más robusto y consciente de la aplicación de la ley en nuestro país. En el ámbito legal de Ecuador, el COIP nos brinda una guía clara sobre diversos comportamientos delictivos. Por ejemplo, en el caso del homicidio, el Código establece las condiciones que lo definen, ya sea como un acto intencional o no intencional, y establece penas proporcionales según la gravedad de la acción. Cuando se trata de robo y hurto, el Código aborda estas conductas marcando las diferencias entre ambas y especificando las sanciones correspondientes para cada caso. Además, el COIP incluye disposiciones específicas para abordar la violencia de género, reconociendo la gravedad de estos actos y estableciendo medidas de protección destinadas a las víctimas. En el ámbito de la corrupción, el COIP también juega un papel crucial al contemplar delitos relacionados como cohecho y enriquecimiento ilícito, imponiendo penas para combatir activamente comportamientos corruptos. Asimismo, el Código aborda delitos contra la libertad individual, incluyendo disposiciones sobre secuestro y privación ilegal de libertad. Estas medidas están diseñadas para proteger la libertad de las personas y garantizar la seguridad en la sociedad. Al compartir estos ejemplos específicos, buscamos proporcionar una visión más cercana y comprensible de cómo el COIP aborda diferentes situaciones, promoviendo así una percepción más informada de la legislación penal en nuestro país. La segunda interrogante de nuestro video destaca un elemento fundamental en el derecho penal, la intención, o en términos legales, mens rea. Bajo el Código Orgánico Integral Penal, la comprensión de la intención se revela como un factor esencial para determinar la culpabilidad de un individuo en un acto delictivo. En esta sección proporcionaremos una explicación clara y precisa de este concepto central, analizando su significado y relevancia en el contexto legal. Dentro del marco del COIP, la mens rea abarca la intencionalidad criminal detrás de la conducta delictiva. Esta va más allá del simple acto en sí, representa la motivación consciente y voluntaria de cometer el delito. Destacamos la importancia de esta intencionalidad como un factor determinante en la evaluación de la culpabilidad de un individuo. Esta definición se alinea con la jurisprudencia ecuatoriana y ofrece una visión profunda de cómo los tribunales consideran la intención al juzgar casos penales. Es crucial resaltar cómo la normativa ecuatoriana a través del COIP reconoce que la intención es un aspecto crucial para entender la naturaleza de un delito. La distinción entre acciones realizadas de manera accidental o involuntaria y aquellas ejecutadas con pleno conocimiento y voluntad marca la diferencia en la evaluación legal. En el contexto legal ecuatoriano, es fundamental entender la distinción entre acciones realizadas de manera accidental o involuntaria y aquellas ejecutadas con pleno conocimiento y voluntad, ya que esta diferencia tiene implicaciones significativas en la evaluación legal de un acto. El Código Orgánico Integral Penal establece criterios claros para discernir entre estos dos escenarios. Cuando nos referimos a acciones accidentales o involuntarias, nos estamos refiriendo a situaciones en las que una persona realiza un acto sin la intención consciente de cometer un delito. Por ejemplo, si alguien tropieza accidentalmente y causa daño a otra persona, este acto podría considerarse accidental. En contraste, las acciones realizadas con pleno conocimiento y voluntad implican que la persona tenía plena conciencia de sus actos y actuó de manera deliberada. Un ejemplo podría ser alguien que, con pleno conocimiento, daña la propiedad de otra persona con la intención de perjudicar. La evaluación legal de estos casos varía en función de la intención detrás del acto. Si se demuestra que una acción fue accidental, la responsabilidad legal podría ser diferente en comparación con una acción realizada con intención criminal. El COIP aborda estos matices para garantizar una evaluación justa y proporcional de los actos, considerando la intención como un factor clave en la determinación de la culpabilidad y las consecuencias legales.
La tercera pregunta de nuestro video aborda un aspecto esencial en la estructura de un delito: las consecuencias. Dentro del marco del Código Orgánico Integral Penal, reconocemos la importancia de comprender que las repercusiones de un acto delictivo pueden tener un impacto significativo tanto en las víctimas como en la sociedad en su conjunto. En esta sección exploraremos cómo se evalúan estas consecuencias y cómo esta evaluación es crucial para comprender la gravedad del delito y aplicar la justicia de manera integral. En el contexto legal ecuatoriano, las consecuencias pueden clasificarse de diversas maneras, abarcando desde el daño físico o material directo hasta los efectos indirectos de la comunidad. Este enfoque amplio en la evaluación de las repercusiones refleja la búsqueda de justicia y la reparación integral a las víctimas. Es fundamental destacar que este enfoque se alinea estrechamente con los principios fundamentales del sistema penal ecuatoriano, que no solo busca sancionar al infractor, sino también reparar el daño causado y restablecer la armonía en la sociedad. El COIP reconoce la complejidad de las consecuencias al clasificarlas de manera integral. La ley no solo considera el impacto directo en la víctima, sino también las ramificaciones indirectas que pueden afectar a la comunidad en su conjunto. Al resaltar este enfoque holístico en la evaluación de las consecuencias, buscamos enriquecer la comprensión del público sobre la importancia de este aspecto en la determinación de la gravedad de un delito y la aplicación de la justicia en Ecuador. Este análisis detallado busca proporcionar una visión más clara y profunda en cómo se aborda este aspecto crucial en nuestro sistema legal. En el marco legal ecuatoriano, la evaluación de las consecuencias de un acto delictivo es un aspecto crucial que se aborda detalladamente en el Código Orgánico Integral Penal. Este código establece principios y criterios para comprender la gravedad del delito, considerando las repercusiones directas e indirectas en las víctimas y la sociedad en general. Cuando nos referimos a la evaluación de las consecuencias, el COIP reconoce que éstas pueden manifestarse de diversas maneras. Por ejemplo, en casos de lesiones físicas, las consecuencias directas pueden ser el daño físico sufrido por la víctima y éstas se evaluarán en función de la gravedad de las lesiones. Además, el COIP considera las consecuencias indirectas, como el impacto psicológico o emocional en la víctima y su entorno. Un ejemplo concreto sería un caso de daño material a la propiedad de una persona. Las consecuencias directas incluirán los costos asociados a la reparación o reposición de la propiedad dañada. Sin embargo, el COIP también reconoce las consecuencias indirectas, como el impacto financiero y emocional que puede afectar a la víctima. La evaluación de estas consecuencias es esencial para determinar la gravedad del delito y aplicar la justicia de manera integral. Como mencionado el texto del COIP, busca garantizar que la valoración de las consecuencias sea completa y considere todos los aspectos relevantes para asegurar una justicia equitativa y proporcionada en el sistema legal ecuatoriano. En la cuarta pregunta de nuestro video aborda un tema integral del derecho penal, la responsabilidad objetiva. En el contexto del marco legal ecuatoriano, donde la mayoría de los delitos requieren la concurrencia de un acto y una intención criminal, surge la cuestión de si existen delitos que impliquen responsabilidad objetiva. Esto significa que la ley castiga la conducta en sí misma, independientemente de la presencia de una intención criminal. Desde la perspectiva del derecho penal ecuatoriano, establece claramente las situaciones en las que se aplica responsabilidad objetiva. Este enfoque legal busca abordar ciertos tipos de conductas que, debido a su peligrosidad inherente, son consideradas socialmente inaceptables sin importar la intención del autor. Es crucial destacar que este tema complejo requiere un análisis cuidadoso y una comprensión detallada de la legislación aplicable. El COIP, al definir las condiciones para la responsabilidad objetiva, busca equilibrar la necesidad de sancionar ciertas conductas peligrosas con la protección de los derechos individuales. Este equilibrio refleja la sensibilidad del sistema legal ecuatoriano hacia la justicia y la proporcionalidad de la imposición de sanciones. Al explorar este tema en nuestro video, nuestro objetivo es proporcionar al público una comprensión
más profunda de cómo el derecho penal aborda situaciones excepcionales y promueve la seguridad social en Ecuador. Este análisis busca esclarecer las complejidades de la responsabilidad objetiva y su papel en el sistema legal del país. Por ejemplo, consideremos el caso de ciertos delitos ambientales. El COIP podría aplicar la responsabilidad objetiva cuando una empresa realiza actividades que resultan en daños al medio ambiente, independientemente de si hubo una intención criminal de causar dicho daño. En este escenario, la ley reconoce la peligrosidad inherente de ciertas prácticas y busca sancionarlas para proteger el entorno y la sociedad. Además, el COIP también puede contemplar la responsabilidad objetiva en casos de accidentes de tráfico graves. Si un conductor realiza acciones extremadamente negligentes que resultan en daños significativos, la ley podría imponer sanciones incluso en ausencia de una intención criminal clara. Esto demuestra cómo el principio de responsabilidad objetiva se aplica para prevenir comportamientos peligrosos en situaciones específicas. En el ámbito del derecho penal ecuatoriano, la quinta pregunta de nuestro video destaca la influencia directa de la estructura del delito en la sentencia, revelando un aspecto crucial en el sistema legal del país. La comprensión detallada de la dinámica interna de un delito se convierte en un elemento esencial para evaluar su gravedad y, consecuentemente, para determinar la pena adecuada. El Código Orgánico Integral Penal emerge como el marco normativo central que establece las pautas para la relación vital entre la estructura del delito y las consecuencias penales. En este contexto, la normativa ecuatoriana incorpora una serie de factores al deliberar sobre las penas, y la comprensión detallada de la estructura del delito desempeña un papel esencial en este proceso. La clasificación de los delitos, considerando la tipificación y gravedad de cada uno, se convierte en un criterio clave para determinar las penas correspondientes. Además, la presencia de circunstancias agravantes o atenuantes añade una capa de complejidad al proceso de determinación de penas. Estas circunstancias pueden modular la gravedad del delito y, por ende, influir significativamente en la sentencia final. La evaluación de la culpabilidad del acusado, considerando la mens rea y otros elementos subjetivos, también se erige como un componente esencial derivado de la estructura del delito que incide en las decisiones judiciales. Tomemos como ejemplo el delito del hurto. El COIP establece diferentes penas según la tipificación y gravedad de esta conducta delictiva. Si alguien comete un hurto simple, la pena podría ser menos severa en comparación con un hurto agravado, donde se involucran circunstancias que aumentan la gravedad del delito, como el uso de violencia. Otro ejemplo relevante es el delito de homicidio. El COIP considera la tipificación del homicidio distinguiendo entre homicidios intencionales y no intencionales. Las penas varían en función de esta clasificación, reflejando la gravedad de la conducta y la intención detrás del acto. En este sentido, la conexión entre la estructura del delito y la sentencia en el sistema legal ecuatoriano es un proceso intrincado que se guía por el COIP. La interpretación y aplicación precisa de los elementos derivados de la estructura del delito, en conjunción con la consideración de las circunstancias específicas, garantiza la imparcialidad y la equidad en la determinación de penas, reforzando así los principios fundamentales de la justicia penal en nuestro país. En Ecuador, la estructura de un delito se presenta como un rompecabezas legal complejo, intrincado y vital, compuesto por actos, intenciones y consecuencias. Este entramado desempeña un papel esencial en el funcionamiento del sistema legal y tiene consecuencias significativas en la determinación de la culpabilidad y la imposición de penas. Desde la perspectiva del marco legal ecuatoriano, cada pieza de este rompecabezas contribuye de manera única a la comprensión global de un delito. Los actos que representan la manifestación física de la conducta son sometidos a evaluación en términos de su legalidad y relevancia para el típico específico del delito en cuestión. La intención emerge como un elemento crucial para determinar la culpabilidad del acusado. Este análisis profundo en la intencionalidad criminal es fundamental para comprender
la motivación consciente y voluntaria detrás de la conducta delictiva. Las consecuencias, por su parte, no solo afectan a las víctimas, sino que desempeñan un papel fundamental en la gravedad del delito. En el marco legal ecuatoriano, la evolución integral de las repercusiones de un acto delictivo refleja la búsqueda de justicia y la necesidad de reparación integral a las víctimas. Este enfoque no solo se orienta hacia la sanción del infractor, sino también hacia la reparación del daño causado y la restauración de la armonía en la sociedad. En este sentido, la exploración detallada de la estructura del delito en Ecuador revela un panorama legal complejo y cuidadosamente diseñado. Cada componente, desde los actos hasta las intenciones y consecuencias, contribuye de manera integral a la comprensión y aplicación justa de la ley en el ámbito penal ecuatoriano. Este análisis profundo proporciona claridad sobre la interconexión de estos elementos y destaca la importancia de considerar cada faceta al abordar cuestiones de culpabilidad y pena en el sistema legal de Ecuador. En el cierre de este cautivador episodio sobre la estructura del delito en Ecuador, quiero expresar mi sincero agradecimiento por acompañarnos en este viaje educativo. La comprensión profunda de los temas legales es esencial para forjar una sociedad informada y justa, y tu participación ha sido invaluable. Desde la perspectiva del derecho ecuatoriano, la interacción con la audiencia se vuelve esencial para construir una comunidad jurídica sólida. Invito a cada uno de ustedes a participar activamente a través de comentarios, preguntas y reflexiones, brindando una plataforma para abordar inquietudes específicas y fomentar un diálogo legal enriquecedor. Suscribirse y compartir este video contribuirá a expandir el alcance de nuestra comunidad legal. Al unirnos en la creación y discusión de contenido educativo de calidad, estamos construyendo un espacio en línea donde la comprensión legal sea accesible y enriquecedora para todos. Agradezco nuevamente su participación en este viaje educativo. Espero contar con su presencia en futuros episodios donde continuaremos explorando temas legales relevantes y construyendo juntos una comunidad jurídica sólida en Ecuador. ¡Hasta pronto!